El espectrofotómetro es un instrumento que mide la absorción de radiación electromagnética siguiendo la ley de Beer, donde A es la absorbancia y C es la concentración de la especie absorbente. Los parámetros epsilon y B dependen del coeficiente de absorción y de la longitud de celda por la que pasa el haz de luz. La absorbancia se medirá en la mayor parte de los casos a la longitud de onda de absorción máxima de la especie o del complejo a medir. Para obtener la concentración de una disolución problema, se deberá realizar previamente una curva de calibrado, utilizando varios patrones de concentración conocida. Para cada patrón de concentración conocida, se mide el valor de absorbancia dado y se representan los resultados en una recta. Antes de la primera medida, será necesario realizar un blanco con los reactivos utilizados, que sirva de valor de referencia, asignándole el valor 0 de absorbancia en la recta. La concentración de cada patrón medido se representa en el eje X y el valor de absorbancia obtenido se representa en el eje Y. La pendiente de la recta es igual a epsilon por B. La curva de calibrado es una recta cuyo coeficiente de regresión lineal debe ser lo más próximo a la unidad posible. Esta recta representa la relación matemática entre el valor de la señal espectrofotométrica y la concentración. Cuanto mayor sea la concentración del analito, mayor será su absorbancia. Para medir una muestra problema, debemos añadir los reactivos necesarios que generen el complejo coloreado, a la misma concentración y cantidad que se añadió para los patrones y medir su absorbancia. A través de la curva de calibrado, conociendo el valor de absorbancia, podemos calcular el valor de concentración del analito en nuestra muestra. Bien, entonces, ahí vimos brevemente cómo se procede para hacer las curvas de calibración y a partir de esas curvas de calibración poder determinar la concentración de un analito incógnita o de una solución incógnita. Normalmente uno de los trabajos prácticos que solemos hacer es la determinación de la concentración de una solución de cloruro de cobalto trabajando en la región del visible. Para esto, lo que se hace en primera instancia, como vimos anteriormente, es un barrido espectral. Como estamos trabajando en la zona del visible, hacemos un barrido aproximadamente entre los 400 y los 600 nanómetros, midiendo ya sea el porcentaje de transmitancia, como es en este caso, o la absorbancia. Desde ahí, lo que se puede determinar es que para el cloruro de cobalto, la longitud de onda de mínima transmitancia, o lo que sería la inversa de máxima absorbancia, es a 510 nanómetros. Una vez definido este valor, digamos, de longitud de onda, se fija este valor en el equipo y se comienza a trabajar en la segunda parte, que es la determinación de las curvas de calibración. Aquí es importante una aclaración que por las dudas no lo hayan visto en el teórico, pero puede haber el caso de analitos o de compuestos que absorban a una única longitud de onda, como es por ejemplo el caso del cloruro de cobalto, pero hay otros compuestos que pueden absorber a más de una longitud de onda. Entonces, en estos casos lo que se busca siempre es seleccionar la longitud de onda en la cual el pico, la intensidad del pico sea mayor, como para asegurarnos de tener la máxima absorbancia. Una vez determinado entonces esto, se fija en el equipo y se preparan soluciones de distinta concentración, obviamente soluciones de concentración conocida. Por ejemplo, en este ejemplo hemos preparado soluciones 0,05, 0,02, 0,01 y 0,005 molar. En realidad siempre es conveniente trabajar con al menos tres soluciones, cuantas más tengamos mejor, porque vamos a disminuir, digamos, el error experimental. Entonces, estas soluciones se colocan en las cubetas, como vimos en el video, y esas cubetas son colocadas en el portamuestras dentro del receptáculo del equipo. Obviamente que se utiliza una de las cubetas, nunca se olviden de determinar el blanco. O sea, definir que ese blanco tiene un 0% de absorbancia. Por eso, siempre es importante que cuando trabajemos con la ley de Lambert y Beer, o sea, en este tipo de calibraciones,
definamos que para 0 de concentración es 0 la absorbancia. Yo acá les voy a mostrar, porque en realidad es conveniente, o mejor dicho, les recomiendo que para trabajar con este tipo de gráficas muy sencillas, de ajustes muy sencillos, tranquilamente lo pueden hacer a partir de Excel. Yo sé que a ustedes por ahí prefieren trabajar con MATCAD, el que lo prefiera hacer lo hace desde MATCAD, pero si no con Excel es sumamente sencillo. Ustedes acá van a tener determinada entonces la concentración y van a medir la absorbancia o el porcentaje de transmitancia. Por ejemplo, yo estos datos los obtuve trabajando con porcentaje de transmitancia, pero muy básicamente ustedes pasan del valor de porcentaje de transmitancia mediante esta ecuación a los valores de absorbancia. Y luego grafican. Siempre para hacer las curvas de calibración se grafica absorbancia en función de concentración. Si ustedes en el equipo determinaron porcentaje de transmitancia, sí o sí van a tener que transformarlo a absorbancia y hacer el gráfico para las curvas de calibración. Para la parte del barrido espectral, pueden trabajar con las dos. Con absorbancia le va a dar un máximo, o con porcentaje de transmitancia que les va a dar un mínimo. Entonces, cuando ustedes trabajan con datos experimentales, que si quieren lo podemos ir marcando como para, les voy mostrando muy sencillamente cómo resolverían esto, ustedes tienen acá los 4 valores de concentración con su correspondiente absorbancia. Entonces, insertarían un gráfico, que siempre es recomendable trabajar con gráficos de puntos cuando estamos trabajando con valores experimentales. O sea, no trabajar con unión de puntos, con líneas, porque ahí podemos tener un error cuando hagamos el ajuste. Entonces, graficamos estos 4 puntos, luego lo que se hace es agregar una línea de tendencia. Esta línea de tendencia, obviamente que va a ser un ajuste lineal, porque es así, digamos, la ley de Lambert y Beer, y siempre vamos a poner que nos señale la intersección, o sea, porque acuérdense que es importante definir que para 0 de concentración tenemos 0 de absorbancia. Le vamos a pedir que nos represente la ecuación del gráfico y que nos dé el valor del R cuadrado, que como veíamos anteriormente, tiene que ser siempre lo más cercano a 1. Si no, yo les recomendaría que vuelvan a hacer las mediciones, porque puede ser o bien que haya habido algún error experimental con el equipo, o que las soluciones no tengan la concentración que ustedes creían que tenían. Entonces, una vez que ustedes tienen definido esto, tienen aquí la línea de ajuste, que en este caso, bueno, los valores ajustan perfectamente. Entonces, desde la pendiente de esta línea, ustedes van a tener el valor de epsilon por B. Este B es el ancho de la cubeta, que ustedes siempre lo van a tener como dato, en general es de 1 centímetro, pero bueno, lo van a tener siempre como dato, y desde ahí pueden encontrar el valor del epsilon, que en realidad sería el valor de absortividad, que en función de las unidades de concentración ustedes van a tener un epsilon o una minúscula, que es la absortividad específica, y desde ahí, si ustedes tienen una solución de concentración desconocida, la van a poner en la cubeta, van a tomar el valor de absorbancia, y con ese valor de absorbancia van a poder entrar a la gráfica y determinar cuál es la concentración. Lo pueden hacer también, si no lo quieren hacer desde la gráfica, a partir de la ecuación, porque ustedes ya van a tener el valor del coeficiente de absortividad, y desde ahí poder sacar la concentración de la solución incógnita. Esto es lo que se hace muy sencillamente para lo que sería una curva de calibración y encontrar una solución incógnita. Profe, disculpe, ¿usted recién tenía abierto el Excel o estaba explicando en base a la filmina? No, tenía abierto el Excel, porque se los se los linké. Porque no lo estaba compartiendo, por eso me parecía que estaba entendiendo, pero no sabía si era solo yo o era... ¿No lo pudieron ver entonces a lo del Excel? No, yo no veía, solamente vi la filmina. En realidad, pero me fueron siguiendo, como para no tener que volver, me fueron siguiendo a lo que hablaba. Ustedes el Excel lo manejan, ¿no es cierto? ¿Manejan Excel? Sí.
Sí, profe. Perfecto. Bien, Sí, profe. si ustedes lo quisieran hacer, obviamente en MATCAP lo hacen, pero por ahí es tan sencillo el ajuste y lo que trabajamos que con un Excel es más que suficiente. Entonces, la idea es esto, que ustedes vean cómo se hace el barrido espectral, cómo se hace la curva de calibración y cómo se determina la concentración de una solución incógnita. Profe, Bien. una consulta. Sí, Para armar la curva la curva de absorbancia, sí. ¿hay que agregar el valor que a concentración cero la absorbancia es cero? Lo podés agregar como punto, o podés poner concentración cero, absorbancia cero y graficar ahí, o si no lo podés hacer como yo les mostré recién en el Excel que no llegaron a ver, lo podés poner cuando agregás el ajuste de los puntos, haces que hay una función, una pestañita que dice intersectar con el origen, entonces ahí lo pones y automáticamente lo ajusta, pero siempre tienen que tener esa precaución, que el ajuste pase por cero. Ah, ahí está, bien, bien. Perfecto. Gracias, profe. Porque si no va a haber, de nada, va a haber un pequeño error experimental en el valor del epsilon que ustedes obtengan si no pasa por el origen. Y ustedes siempre analicen, digamos, que la ley de Lambert y Beer, ustedes consideran eso, o sea que si tienen concentración cero, la absorbancia va a ser de cero. Lo mismo si trabajasen con porcentaje de transmitancia, tendrían un 100% de transmitancia si la concentración es de cero. Bien. A partir de esto vamos a ir al ejercicio 1 que ustedes tienen en la guía. Lo que vamos a trabajar con los ejercicios es, vamos a resolver juntos algunos de ellos, como los modelos, y ustedes después deberán terminar de completar la guía con los ejercicios que tienen una resolución muy similar a lo que vamos a estar viendo ahora, y las dudas que pudieran generarse o si tuviesen inconvenientes con la resolución de alguno de los ejercicios, en la clase del viernes que viene los podemos ver sin ningún tipo de problema. Bien, en este ejercicio 1 de la guía, y les aclaro algo, ha habido alguna variación con respecto a las guías de otros años, entonces no se confíen, sigan la guía que yo les subí en autogestión. Bien. Entonces, en el ejercicio 1 se les da una serie de datos y les piden que aplicando la ley de Lambert y Beer calculen absorbancia, transmitancia, porcentaje de transmitancia, absortividad específica, absortividad molar, ancho, concentración, peso molecular, etc. O sea, con los datos que tienen, por ejemplo, en el inciso A, que les da el coeficiente de absortividad molar, que a propósito, digamos, no están puestas las unidades, obviamente que este épsilon tiene unidades que son litros sobre mol por centímetro. Tienen el ancho de la cubeta, que es 2,5 centímetros, y tienen la concentración de la muestra, que es de 2 miligramos por litro, y se da también como dato el peso molecular. Con todo esto le piden que encuentren la absortividad, la absorbancia, la absortividad específica y el porcentaje de transmitancia. Entonces vamos a resolver juntos esta parte que es muy sencilla. Ustedes para poder determinar la absorbancia van a aplicar la ley de Lambert y Beer, donde tienen el valor del épsilon, se los da como dato, tienen el valor del ancho de la cubeta y tienen el valor de la concentración. Solo que en este caso solamente van a tener que trabajar, la concentración la tienen en miligramos por litro y como las unidades de absortividad molar, van a tener que trabajar con el peso molecular para poder homogeneizar unidades y poder calcular el valor de la absorbancia. Entonces, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que la absorbancia es adimensional, entonces las unidades se le van a tener que cancelar de manera tal de que les quede el valor. Esto es pero muy sencillo. Lo que sí les recomiendo siempre para que no se les haga lío, lo que más tienen que tener en cuenta es el tema de las unidades y tener bien presente qué unidades tienen de concentración y cuáles para el coeficiente de absortividad. Bien, ahí obtienen el valor de la absorbancia. El punto siguiente que les piden es la absortividad específica. Entonces, acá ustedes tienen dos formas. O lo despejan
desde la ecuación, pero considerando que van a tener que poner la concentración en unidades de gramos por litro, o si ustedes tienen el épsilon, desde ahí también pueden llegar al valor de absortividad. Yo acá les puse despejando, digamos, la absorbancia, considerando que la concentración está en gramos por litro, y desde ahí obtienen el valor de absortividad. ¿Hasta acá vamos, chicos? Bien. Y luego les pedía, por último, les pide el porcentaje de transmitancia. Entonces, para poder sacar el porcentaje de transmitancia, ustedes van a tener que aplicar que el logaritmo del porcentaje de transmitancia es igual a 2 menos A. Entonces, como ustedes ya tienen determinado el valor de absorbancia del punto anterior, desde ahí van a calcular cuál es ese porcentaje de transmitancia. Bien. Lo que yo ahora les recomiendo es que ustedes en sus casas en este momento